pasa una semana sin que se reciba al menos una denuncia por abuso sexual a un niño, niña o adolescente. Durante el mes de mayo se llevó a cabo una campaña que busca promover la detección de posibles casos de abuso o explotación sexual en niños como una forma de combate a este tipo de situaciones. Con un acto en la Escuela República del Brasil, se dio cierre a las actividades desarrolladas en las instituciones educativas con el objetivo de que niños, niñas y jóvenes identifiquen situaciones en las cuales se encuentran en peligro de ser víctimas de algún tipo de abuso. De que ellos sepan diferenciar entre lo que es un cariño, ¿verdad? Y entre lo que ya es un abuso, ¿verdad? A través de los juegos es un poquitito enseñarles a ellos a diferenciar por la edad que ellos tienen, ¿verdad? De enero del 2016 hasta abril del 2017, la Fiscalía General del Estado registró 2.595 casos denunciados, es decir que en promedio, al menos 6 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso por día. En tal sentido, desde los organismos del Estado, también recuerdan a la población cuáles son las vías para denunciar estos hechos. Primero tenemos la 147, que es de la Secretaría de la Niñez, y si es ya en el ámbito educativo tenemos las direcciones de los colegios, tenemos también las supervisiones o en todo caso llamando a la asesoría jurídica, la parte de niñez o cualquier forma de denunciar. El Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes se conmemora el 31 de mayo en memoria de Felicita Estigarribia, de 11 años, quien fuera hallada muerta y abusada sexualmente en la ciudad de Yaguarón.